a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. Y hoy he titulado la enseñanza Procurando mantener una conciencia limpia. Bueno, primero vamos a ver qué es la conciencia. Muchas personas han escuchado toda la vida la conciencia, pero realmente algunas personas no saben lo que es la conciencia. Así que trate de no dormirse, porque hoy vamos a estudiar, y ponga atención. La palabra misma se compone de la palabra con y ciencia. Con y ciencia, que significa conocimiento. Eso es lo que significa la palabra conciencia. Conocimiento, por lo tanto, conciencia es el conocimiento que nos acompaña, o más específicamente, el conocimiento que llevamos en nuestro interior. O sea, la conciencia está en tu interior. Y nuestra conciencia es la parte de nuestro espíritu humano que nos dice cuando hemos hecho algo malo y hemos ofendido a Dios. Esa es la misión de la conciencia. Es más, tu conciencia ha sido dada antes de que tú conocieras al Señor. Desde muy pequeño, desde que naciste con una conciencia. Por eso podemos ver que hay personas que, aunque no conocen las Escrituras, es increíble cómo pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Eso nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículo 15. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita. Aquí está hablando de las personas que no conocen de Dios. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o lo acusan o bien le indican que están haciendo lo correcto. La conciencia es algo que Dios ha puesto de su misma naturaleza en nosotros. Oído. La conciencia es algo que Dios ha puesto de su misma naturaleza en nosotros, para que, aunque no conozcamos la ley de Dios, sepamos sobre la moral de Dios, sobre lo que está bien y lo que está mal. De hecho, ¿se acuerdan cuando éramos niños? Hacíamos muchas cosas que nadie nos decía si era bueno o era malo, pero cuando lo hacíamos, tratábamos de escondernos o tapar lo que estábamos haciendo. Yo no sé si a usted de pronto cuando estaba niño le gustaba encender fósforos. ¿A alguien le gustaba encender fósforos, quemar cosas? Alguna vez levanten las manos los niños traviesos, los extraviesos, ¿cierto? Y muchas veces no nos decían que era malo. Pero cuando alguien venía por ahí, ¿qué hacíamos? Nos escondíamos o tapábamos lo que estábamos haciendo. Y eso es porque dentro de nosotros, aunque éramos niños, sabíamos que había algo que no estaba bien. Yo me acuerdo que estando niño, una vez cogí un alambre eso de ropa y que eran de aluminio, y me acuerdo que había un switch ahí. Yo metí eso me pegó un corrientazo. Y después me dijeron, ¿qué te pasó? Yo dije, no, nada, ¿cierto? Pero ya siendo tan pequeño, tenemos la conciencia que ha sido puesta por Dios para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora, esa conciencia que Dios nos ha dado no nos obliga a hacer las cosas. Por eso es que la gente sabe que lo que está haciendo es malo, pero con todo y eso lo hacemos. Porque la conciencia está ahí como una luz roja. Peligro, no lo hagas. Pero no nos obliga en ningún momento a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho, ¿cómo? Libres. Entonces, ¿has notado? O esta es la razón por la cual cuando decimos algo o hacemos algo malo, sentimos la sensación incómoda dentro de nosotros. Eso le pasa tanto a cristianos como a no cristianos. Cuando decimos algo de una persona o no respetamos a nuestros padres
o tenemos envidia en nuestro corazón, esa es la conciencia. Es nuestra conciencia hablándonos. Nuestra conciencia nos habla cuando actuamos mal. Pero ahora, nuestra conciencia no solamente nos habla cuando actuamos mal, sino también cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. ¿Le ha pasado alguna vez que por dentro usted oye la voz de su conciencia diciéndole, ayúdale? Y usted se hizo el loco. Se empieza a sentir como incómodo. Esa es la conciencia. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando usted no obedece su conciencia? Tenga en cuenta esto. La conciencia es como un espejo, como un vidrio, que cuando tú la oyes, comienza a entrar luz. La conciencia es como cuando Dios te habla y tú obedeces, oyes más clara la voz de Dios. Pero cuando tú te endureces con la voz de tu conciencia, cuando tu subconsciencia te está diciendo, te está gritando, no lo hagas, automáticamente ese vidrio se empaña, se vuelve oscuro y la luz ya no entra tan fácil. Por eso es que vemos la diferencia entre personas que con la conciencia están pilas y hay otros que ya parece que ya no tuviesen ni conciencia, y es porque han desechado tanto la voz de Dios. Dios les ha hablado tantas veces que por tanto Dios los ha dejado y ya tienen una conciencia cauterizada. Y es cuando creen que lo que están haciendo está bien, porque esa naturaleza de Dios ha sido apagada. Ahí está, pero ha sido apagada. ¿Estamos por aquí? ¿Estamos bien? Entonces, de la misma manera, la conciencia nos acusa cuando mentimos. Cuando mentimos, la conciencia por dentro está y tú te puedes esconder de todo el mundo y puedes engañar a todo el mundo, pero no puedes esconderte de ti mismo. Tú no te puedes engañar a ti mismo, porque la conciencia te acusa. Te acusa tanto como cuando mientes, como cuando sabes una verdad y no la dices. En otras palabras, la conciencia es tu buen amigo o es tu enemigo. Esa es la conciencia. Conforme tú la obedezcas, o te bendice o te metes en problemas. Albert Einstein dijo: preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación. Me gusta eso. Hay gente que lo único que le importa es su reputación, que lo vean bien, que todo está bien, que no necesita nada, que él es buena gente. Y aquí, entre comillas, no en esta iglesia, pero muchos cristianos son así. Lo único que les importa es la reputación. Pero dice Albert Einstein: preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación, porque tu conciencia es lo que tú verdaderamente eres, y la reputación es lo que otros piensan de ti. Y hay gente que come de esa. Lo único que le importa es que la gente crea que yo soy lo que estoy diciendo. Pero vuelvo y le repito, nadie puede mentirle a su conciencia. Nadie puede engañarse a sí mismo. ¿Están aquí? ¿Estamos aquí? Entonces, he titulado la enseñanza: procurando mantener una ¿qué? ¿Conciencia qué? Dígalo conmigo. Procurando mantener una conciencia limpia. Ahora, ya sabe lo que es conciencia. Ahora veamos qué es una conciencia limpia. Una conciencia limpia es esa libertad interna del espíritu. Wow, escúchame. Una libertad interna del espíritu que viene al saber que estás bien con Dios y estás bien con los
demás. Por esta razón el apóstol Pablo dijo en Hechos 24:16, este va a ser el versículo lema: en todo esto procuro conservar siempre, no diga de vez en cuando, diga conmigo la palabra siempre. En todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. ¿Quién está diciendo esto? ¿Jesucristo? ¿Quién está diciendo esto? ¿Pablo era perfecto? No lo está diciendo Jesús, lo está diciendo Pablo, un hombre que no era perfecto, pero procuraba mantener, conservar siempre limpia su conciencia. Por lo tanto, este texto me enseña que una conciencia limpia tiene dos aspectos. Nos enseña que debo estar bien con Dios y bien con la gente. Le adelanto antes que comencemos: pastor, pero es que no siempre es posible estar bien con la gente. Está bien, las escrituras también nos enseñan que en cuanto sea posible. Pero mira que en cuanto sea posible me habla de una gran diligencia. Los ha intentado varias veces y no ha sido posible. Pero eso te da a ti una conciencia limpia, una conciencia que no te acusa, una conciencia tranquila. Entonces el primer aspecto que podemos observar en este texto es que debemos estar bien con Dios. Dígale que está a su lado: debemos. No es si podemos, debemos estar bien con Dios. Entonces, debemos cuidar que en nuestro corazón no haya nada que estorbe nuestra relación entre Dios y nosotros. Entonces, ¿qué estorba la relación con Dios? La falta de fe, la avaricia, el enojo, la falta de comunión, la falta de perdón. Entonces, para disfrutar el compañerismo con Dios es necesario una conciencia limpia. ¿Alguien desea disfrutar una relación con Dios? ¿Qué es lo primero que pasa cuando usted comete un pecado de esos grandes? Lo que menos quiere al día siguiente es presentarse delante de Dios. ¿Aló? Porque tu conciencia te acusa. Y en ese momento te sientes ¿qué? Culpable. Cuando Pablo dice que procura conservar siempre una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres, yo quiero que le ponga atención a esto. No es algo que Él está esperando que ocurra. No es algo mágico. No es que voy a llegar a la iglesia y el pastor me va a dar la patadita, la suerte, y desde ese momento mi conciencia es libre como el viento. No. Pablo está diciendo que procura. Esta palabra procura me habla de buscar algo, de seguir algo, de esforzarme, de estar pilas, de cuidar, de estar como atalaya. Es un esfuerzo. Por eso está diciendo: procuro en mantener, en conservar. Porque Pablo entiende la importancia de una conciencia que te acusa. Una conciencia que no te deja hacer lo que tú quieres hacer. Porque tú no oyes tu conciencia cuando te dice: no lo hagas, no lo hagas. Y la conciencia se vuelve tu enemiga, como te dije ahorita. Entonces aquí vemos que él se está esforzando. ¿Por qué se está esforzando? Porque no hay nada más horrible que uno ver a alguien que predica pero no aplica. No hay nada más horrible que ver una mujer que todo el día habla de Dios pero no hay frutos por ningún lugar. No hay nada más horrible que rechine que usted conozca la palabra de Dios pero no tenga temor de la palabra de Dios. Porque la victoria no está en conocer la palabra de Dios, la victoria está en obedecer las escrituras.
Ustedes sabían que de los apóstoles más atacados fue Pablo. Pablo fue muy atacado. Fue atacado por mentiras, por injuria. Fue atacado por la delegación del Sanedrín. Ustedes saben lo que era el Sanedrín. El Sanedrín era la corte suprema de la ley judía. Ustedes saben que Roma estaba en Jerusalén. Los mismos judíos tenían su religión, pero ellos llevaban a las personas a la corte, como llevaron a Pablo, pero para castigarlo o para condenarlo a muerte, pero ellos tenían que depender de los romanos. Pero ahí llegaban todos estos religiosos y comenzaban a atacar a Pablo. Y en una ocasión lo llevaron ahí al tribunal. Y empezaron todos esos sacerdotes, sumos sacerdotes, a hablarle y a decirle, porque él defendía la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué hizo Pablo? Mira lo que hizo Pablo. Usted estudia en su casa esta palabra, es hermosa. Hechos capítulo 23, versículo 1. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Mira esto. No era perfecto, no es Jesús, pero ahí lo están acusando. Lo están, mejor dicho, lo tienen, la mira de todos esos religiosos lo están acusando. Él los deja hablar y cuando terminan de hablar se los queda mirando fijo. No espabiló, no se puso rojo, no comenzó a gaguear. No, les dijo: hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, mi conciencia está limpia delante de Dios. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que te pueden acusar, te pueden señalar, pueden inventar calumnias contra ti, porque lo van a hacer. Se van a levantar huestes de maldad. Se va a levantar gente chismosa en tu empresa, en la iglesia, en tu familia. Y cuando tú estás bien delante de Dios, tú puedes mirar a las personas y pedirle sabiduría a Dios y decirle: mi conciencia está limpia delante de Dios. Pero algo sí me enseñan las Escrituras. Algo muy hermoso que tú y yo debemos de imitar. Pablo no tenía una doble vida. Si hay algo que te arrastra hasta el mismo infierno en esta tierra, es tener una doble vida. Decir amén en la iglesia y guapajé en el mundo. A ratos parecer pájaro y a ratos parecer murciélago. Miren esto lo que dice 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 1 versículo 12 dice: podemos decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos nuestros asuntos hemos vivido en santidad y con una sinceridad dada por Dios. Hemos dependido de la gracia de Dios y no de nuestra propia sabiduría humana. Esa es la forma en que nos hemos comportado ante el mundo y en especialmente con ustedes. Wow. Uy, tremendas palabras. Yo no sé si alguien está oyendo lo que Pablo dice. Esto no es religión. Esto no es ministerio. No estamos viendo en los últimos tiempos los hombres más famosos, las iglesias más famosas, ¡pum!, para abajo. ¿Por qué? Porque no tienen una conciencia limpia. Escúchame, ¿y sabes cuál es el peligro de eso? Que cuando un árbol grande cae, le hace daño a todos los árboles que caen encima de él. A todos los árboles más pequeñitos los daña. Por eso es que es importante que yo como pastor, como ministro, usted como hijo de Dios, usted como líder, mantenga, se esfuerce por tener una conciencia limpia delante de Dios. Que cuando usted ore, a pesar que haya pecado, diga: Señor,
Ya te pedí perdón, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Perdóname. Y tú puedas decir, Señor, tengo mi conciencia limpia de que reconozco que tú eres mi Dios, mi Salvador. Heme aquí, mi Señor, mi Rey. Volvamos otra vez a recordar el texto. Hechos 24:16. Es más, debería aprendérselo. Debería aprenderse este texto. Esto procuro, conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Entonces, primer aspecto, estar bien con Dios. Segundo aspecto, debemos estar bien con nuestro prójimo. ¿Has visto mucha gente que dice, no, mi amado, yo con la gente no quiero nada, pero hermano, yo con Dios sí, porque Dios... La Biblia dice que el que no ama a su prójimo, que puede ver, ¿cómo amará a Dios que no lo puede ver? Primera de Juan. ¿Alguien está aquí? Esa cuestión de que usted trata a la gente como le da la gana, pero que usted con Dios está bien. Voy a repetir toda la mañana. Usted no puede estar bien con Dios si no está bien con la gente. Debemos saber que hemos arreglado cuentas con los demás, de manera que nadie pueda señalarlos con el dedo y decir, me hiciste mal y nunca te disculpaste ni intentaste arreglar las cosas conmigo. Ay, aquí viene lo que no le gusta a la gente. Ese cuentecito de estar congregándose y usted estar sirviendo, lo vas a ver bíblicamente, y alabando a Dios y todo lo que queremos, todo se ve muy bien. Pero Dios quiere que tú le pidas perdón al que le tienes que pedir perdón. Desde el Antiguo Testamento podemos aprender algo muy importante, porque nos muestra situaciones reales de la vida y las decisiones de Dios respecto a ellas. Por favor, ponga un poquito de atención. Levíticos capítulo 6, del 1 al 7. El Señor le dijo a Moisés. ¿Quién le dijo a Moisés? O sea que es palabra de ¿quién? De Dios. Si alguien comete una falta y peca contra el Señor al defraudar a su prójimo en algo que se dejó a su cuidado, o si roba o oprime a su prójimo, despojándolo de lo que es suyo, versículo 3, o si se encuentra algo que se perdió y niega tenerlo, o si comete perjurio, o sea, jurar en falso en alguna de las cosas en que se acostumbra a pecar, será culpable y deberá devolver lo que haya robado o quitado, o lo que se le haya dado a guardar, o el objeto perdido que niega tener, o cualquier otra cosa por la que haya cometido perjurio. Así que debería restituirlo integralmente y añadir la quinta parte de su valor. Todo esto lo entregará a su dueño el día que presente su sacrificio por la culpa. Le llevará al Señor un carnero sin defecto, cuyo precio será fijado como sacrificio por la culpa. Lo presentará al sacerdote, quien hará expiación ante el Señor por esa persona, y cualquier cosa por la que se haya hecho culpable le será perdonada. Desde el Antiguo Testamento, esta ofrenda de expiación era una ofrenda especial que se ofrecía a Dios por los pecados que una persona había cometido contra otra persona. En otras palabras, esto quiere decir que los pecados que yo cometo contra otra persona no solo afectan a esa persona, sino que afectan también a Dios. ¿Están aquí? ¿Se acuerdan cuando David pecó en el adulterio? Que dice el Salmo 51: he pecado contra ti. He pecado contra ti. No crea que cuando usted está hablando mal de su suegra, está tratando como le da la gana a su esposa, está tratando mal a cualquier persona, es esa persona. No.
está tratando mal también a Dios. Y Dios te va a decir: lo que es con él, es conmigo. En este pasaje del Antiguo Testamento, en este pasaje aprendemos dos verdades importantes. Cuando pecamos contra nuestro prójimo, pecamos también contra Dios. Entonces debemos estar bien con nuestro prójimo antes de poder estar bien con Dios. Pastor, pero eso lo dice en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Jesucristo dijo estas palabras. Mateo capítulo 5, versículos 23 al 24. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda. Mis amados, nuestras actitudes reflejan nuestra relación con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor con reconciliarte? Significa arreglar cuentas con la persona afectada, ya sea pidiéndole perdón o haciendo restitución. El Señor Jesús aquí está hablando de un principio importante en el Nuevo Testamento. Usted dirá: no, un momentico, los teólogos dicen: no, el Nuevo Testamento no comienza con Jesucristo, sino después de la resurrección de Jesucristo. Bueno, entonces mire a Pablo. Procuro por mantener una conciencia limpia. O sea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos manda a que seamos santos. ¿Y qué es santidad? Ponerme una pañoleta en la cabeza, una corbata en el cuello. Santidad es amar a tu prójimo y, sobre todas las cosas, amar a Dios. ¿Aló? ¿Están aquí? Entonces, pastor, cuando yo peco, siempre debo pedirle perdón a las personas. Escúchame. No todos los pecados requieren que arreglemos cuentas con otras personas. Si nuestro pecado fue cometido contra Dios, entonces debemos confesarlo solo con Dios. Eso no tienes que ir donde el cura ni donde el pastor a confesarle el pecado. Es que yo ayer tuve un sueño. No, eso es tuyo con Dios. Pero pedirle perdón solo a Dios cuando afectamos a otra persona no es suficiente. Ay, pastor, perdóname. Uy, yo sé que le robé a esa persona y todo. Dios mío, perdóname. No le vuelvo a robar y esa persona está embalada, está endeudada, no sabe cómo pagar sus deudas. Y usted tranquilo, pero ya yo le pedí perdón a Dios. No es suficiente. Que Dios lo ayude a él. No es suficiente. Vaya usted, dele la cara y pídale perdón de corazón y arrepiéntase y restitúyalo si puede restituirlo. ¿Tú sabes cuánta gente en el cuerpo de Jesucristo está resentida con el cuerpo de Jesús? Porque no ha habido ni perdón ni restitución. Eso es como el marido cuando le falla a la esposa y llega a la casa y ya sabe que le falló, la esposa sabe que le falló y le llega con un ramo de flores y unos chocolates y le dice: mi amor, para ti. No es suficiente. Usted tiene que humillarse. Lo que pasa es que el orgullo no nos deja humillarnos y decirle a esa persona: perdóname, mi amor, he pecado contra ti y he pecado contra Dios. Perdóname, no lo vuelvo a hacer. Tus flores y tus chocolates te los puedes comer tú. Eso no es suficiente para que Dios te perdone. Lo mismo que ni mi servicio ni mis ofrendas, Dios no me va a perdonar por lo que yo doy ni por lo que yo hago, sino cuando yo confieso mis pecados, me arrepiento y me aparto. Juan capítulo 13, versículo 17. Ya voy a terminar. Si sabéis estas cosas,
bienaventurados seréis si las hiciereis. Ahí está el lío. Mucho conocimiento y poca obediencia. Esto dice Juan 13:17, Reina Valera. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea, la promesa es que Dios me está diciendo: serás dichoso, tendrás gozo, habrá paz en tu corazón, habrá tranquilidad, porque eres un bienaventurado, porque no solamente eres oidor de la palabra, sino que también eres hacedor de la palabra de Dios. Y miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo versículo de Juan 13. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Vuelvo y lo repito. Ahora que saben estas cosas, de pronto aquí hay muchas personas que no lo veían así, pero ya lo sabes. Y Dios te pregunta: ¿y ahora qué vas a hacer con la voz de tu conciencia? Entonces, cuando hayas confesado este pecado, vas a comenzar automáticamente a sentir que tus cargas se las lleva Dios. Venid a mí los que estén cargados y cansados, yo los haré descansar. Ahora, ¿se puede? Sí se puede. Todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo, amén. Y la promesa está en Hebreos capítulo 10, 22. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada por la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Esto es un privilegio. Tú y yo tenemos el privilegio de entrar confiadamente a la presencia de Dios. Entonces aquí, por eso que tú tienes que entender. Por eso Pablo procura mantener su conciencia limpia. Cuando la conciencia, ya recibiste de Cristo y la conciencia ha sido lavada, y tú nuevamente comienzas con odios, con falta de perdón, a robar, a maldecir, la conciencia que ha sido limpia comienza a contaminarse. Y algo contaminado no será aceptado por Dios, porque Dios no bebe de agua sucia. Por favor, yo quisiera que hoy abras tu corazón. Muchas de las consejerías que recibimos muchas veces son de personas heridas, con su familia, con padres, con jefes, con buenos amigos. Pero hoy delante de Dios, hablemos con Él. Dile a Dios: Señor, después de esta palabra que ha entrado a mi corazón, quiero ser diligente y quiero pedir perdón de corazón a cualquier persona que haya ofendido, porque hoy entiendo, Señor, que el ofender a mi mamá es ofenderte a ti, el ofender a mi esposa es ofenderte a ti, el ofender a mis hijos, a una autoridad mía, es ofenderte a ti. ¿Por qué, Señor? Porque tú quieres que estemos con una conciencia limpia delante de ti y delante de nuestro prójimo, Señor. Tú que todo lo sabes, Señor, hoy te pedimos, como David decía: examina mi corazón, Señor, examina mi conciencia, Señor, y mira a ver si hay camino de perversidad, y enséñame, Señor. Dile al Señor que te enseñe qué es lo que no te permite avanzar, qué es lo que no te permite disfrutar de la libertad del Espíritu y de la presencia de Cristo. Dile al Señor: Señor, hoy voy a procurar por mantener una conciencia limpia. Lávame, Señor. Te pido perdón, Señor, porque de pronto he actuado mal. Y si necesito, Señor, si tú deseas, conforme a la palabra, si es tu voluntad, yo tendré que pedirle perdón a las personas. Pero, Señor, como dijo Pablo,
como dijo David. David no había perdido su salvación, pero había perdido el gozo de su salvación. Padre precioso, el gozo de nuestra salvación es indispensable para que demos frutos para ti, Señor. Así que te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la palabra de hoy. Te doy gracias por mis hermanos, Señor. Pido en el nombre de Jesucristo, Señor, que cualquier corazón endurecido por el poder del Espíritu Santo, Señor, hoy sea un corazón de carne y no de piedra, para la honra y gloria tuya, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.